El fútbol está lleno de historias increíbles, y la de Petr Cech es una de ellas. Muchos le recuerdan por sus maravillosos vuelos, sus penaltis parados y sus títulos ganados, pero pocos saben que estuvo a punto de morir. Tras ese casco se escondía un traumatismo craneoencefálico que casi acaba con su vida. El checo demostró que nada lo detendría y tras una dura y larga recuperación decidió desobedecer a los médicos y volver a proteger los tres palos jugándose la vida. 15 temporadas en Inglaterra y 4 guantes de oro demuestran que el gigante de los tres palos es uno de los porteros más respetados de la historia. Leyenda de la República Checa y precursor de lo que sería el mejor Chelsea de la historia. Nadie como él apagaba las estrellas más brillantes del momento y silenciaba estadios con sus propias manos. Abre bien los ojos, porque hoy vamos a conocer a Petr Cech, el ángel del Chelsea. Glenn Johnson. It's Suarez. It must be. Is it over the line? Celebrated, but no goal. It seemed as though he must score. Petr nació en la ciudad de Pilsen, República Checa, en mayo del 82. Nada más nacer ya tendría problemas. Su madre estaba embarazada de trillizos y uno de ellos acabó muriendo. Eso hizo que el pequeño Petr tuviera problemas de crecimiento, ya que sus huesos eran más débiles que el resto de los niños. Pero él era un luchador y ya desde ese momento comenzaría a demostrarlo. A la edad de 7 años comenzó a interesarse por el fútbol y pese a los avisos de sus padres decidió jugar con el Skoda Pilsen. Allí comenzó de delantero, pero una tremenda lesión le hizo recapacitar. El pequeño Petr se dio cuenta de que con los huesos de cristal solo podría dedicarse al fútbol siendo portero. Y eso haría. Su proyección fue buena, creció mucho y eso le llevó a fichar por el Belsheim a la edad de 17 años. Allí permaneció 2 temporadas, hasta que en verano del 2001 el Sparta de Praga se haría con sus servicios. Petr llegaba al mejor club de su país y allí batería récords. Con tan solo 19 años se convirtió en el muro checo. Sus paradas le llevaron a permanecer más de 900 minutos consecutivos sin encajar un gol, y eso sorprendió al mundo entero. Pese a no ganar la liga con el Sparta, la selección checa sub-21 se fijó en él y lo convocó para disputar el Mundial sub-20 celebrado en Argentina. Allí haría un excelente papel, llevando a su selección a los cuartos de final. Lamentablemente caerían ante Paraguay, pero ese torneo le sirvió para llamar la atención de varios clubes europeos, siendo el Rennes el que se haría con sus servicios. De esta forma, el gigante checo saldría de su país para recalar en la liga francesa. En junio del 2002, Petr se unía al Stade de Rennes por tan solo 5,5 millones de euros, pero la alegría le duraría muy poco a los franceses. Ya en su primera temporada, demostró de lo que era capaz. Con su tamaño ocupaba la portería entera y con su agilidad felina sacó al equipo de los puestos de descenso. Pero lo mejor vendría en su segundo año. Prácticamente él solo llevó al Rennes a la 9ª plaza. Y fijaos lo determinante que fue, que incluso quedando novenos en liga, fue escogido como el mejor portero de la competición. La progresión del checo era meteórica y todavía lo sería más en verano del 2004. Karel Bragner lo convocó para jugar la Eurocopa, celebrada en Portugal, y allí la terminó de partir. Junto a jugadores como Pavel Nedved, Tomáš Rosický y Jan Koller, lograron clasificar a la República Checa para las semifinales del torneo. Y no solo eso, lo hicieron dejando atrás a selecciones como Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Lamentablemente se quedarían a las puertas de la final, perdiendo ante Grecia por 1-0 en la prórroga. Tras ese gran año, el Stade de Rennes no pudo retenerlo más, y el Chelsea, a base de talonario y con un proyecto muy ambicioso, echó el lazo al checo. Allí se unía a jugadores como Frank Lampard, Drogba y John Terry, y bajo las órdenes de José Mourinho, darían inicio a la época dorada del club. Nada más llegar a Londres, Carlo Cudicini era el guardameta titular del equipo, pero debido a una lesión, el checo se aposentó en la portería y ese puesto lo ocuparía durante 11 temporadas. Su inicio también fue meteórico, encadenó 12 partidos consecutivos sin encajar un gol y solo concedió 15 en toda la temporada. Esos datos fueron escalofriantes y debido a eso conquistaron la Premier League, siendo esta la segunda en la historia blue. Y es que las paradas del checo no pararían y tampoco los títulos.
En la 2005-2006 revalidarían el título de liga, además de conquistar la Community Shield. En tan solo 2 años, Sheck se convirtió en el ídolo de Stamford Bridge. Era muy seguro, sus brazos parecían de hierro y sus palomitas bajo palos le valieron el apodo del Ángel. Además de eso, terminaría ese gran año disputando su primera y única Copa del Mundo con la República Checa, la celebrada en Alemania. Pese a llegar como posibles candidatos al título, los checos decepcionarían, cayendo en fase de grupos ante Italia y Ghana. Las actuaciones de Peter no fueron muy buenas y eso les costó la eliminación. Volviendo al Chelsea, y cuando su progresión parecía no tener límites, ocurrió algo que le cambiaría la vida. En octubre del 2006, y nada más comenzar su tercera temporada en Inglaterra, tendría un terrible accidente. En un partido ante el Reading, Peter disputó un balón dividido ante Stephen Hunt. Desgraciadamente, la rodilla del jugador impactó en su cabeza. Al principio no parecía nada grave. Fue atendido y se lo llevaron en camilla. Pero una vez en el hospital, detectaron que sufría un hundimiento craneal y que debía ser operado de urgencia. Su vida pudo haber terminado allí, con su enfermedad. Un golpe en el cráneo era algo muy crítico y pensó que su carrera había acabado. Pero afortunadamente, eso no fue así. Tras 3 meses de rehabilitación, Peter reapareció en enero en un partido ante el Liverpool y ya lo hizo con su famoso casco de rugby. Aseguró que emocionalmente necesitaba llevarlo para sentirse protegido y así haría por el resto de sus días. La ovación fue tremenda y ayudó al Chelsea a conseguir otros 2 títulos, la Copa de la Liga y la FA Cup, manteniendo su portería cero en la final ante el Manchester United. La temporada del 2007-2008 tampoco sería muy buena. Tuvo 2 lesiones. Además de eso, recibió 50 puntos en la barbilla debido a un brutal choque con su compañero de equipo Tal Ben-Haim. Pero el dolor de esa temporada no solo sería físico, ya que ese año se quedaron en blanco. Además de eso, perdieron la final de la Champions League ante el Manchester United. De esta forma el checo cerraba la peor temporada de su carrera y convertía la Liga de Campeones en su primera prioridad. Tras ese año trambólico, el Chelsea se recuperó. Esa temporada hicieron un gran año, quedando segundos en Liga y consiguiendo un nuevo título, la FA Cup, donde vencerían al Everton por 2-1. A nivel nacional recuperaron las buenas sensaciones, pero en la Liga de Campeones volverían a estrellarse. Esta vez en las semifinales, ante el FC Barcelona, en uno de los partidos más polémicos de la historia. En verano del 2009, Sheck viviría su segunda juventud. Acumuló 17 porterías a 0, y esto permitió al Chelsea conseguir otra vez la Premier League, la tercera del checo. Pero las alegrías no terminarían aquí, ya que gracias al penalti parado del checo en la final de la FA Cup ante el Bournemouth, los Blues conquistaban un doblete histórico. Pero el mejor momento del checo con el Chelsea, sin duda, llegaría en la 2011-2012. El club había tenido muchas bajas y venían de un año sin títulos, pero este deporte es maravilloso y el año que menos parecía, lograron el título más deseado, la Champions League. Tras una lamentable temporada en la que finalizaron sextos en Liga, en la Champions avanzaron poco a poco. Nápoles, Benfica y Barça cayeron en rondas anteriores, hasta que sorprendentemente los Blues se plantaron en la gran final. Allí se encontraron al todopoderoso Bayern de Múnich. El partido estuvo muy igualado y Peter paró un penalti en los últimos minutos de la prórroga. Pero su gran actuación no terminaría ahí, ya que el ángel checo paró otros 2 tiros en la tanda de penaltis, guiando al Chelsea hacia la conquista de su primera orejona. Los Blues conseguían el título que más deseaban y Sheck entraba de lleno al Olimpo del fútbol. Tras ese gran año, el gigante encaraba su 9ª temporada como cerrojo del Chelsea y lo haría con otro título europeo. Esta vez sería el turno de la Europa League, donde derrotaron al Benfica en la final por 1-2. Pese a conquistar ese gran título, en Liga los resultados también fueron malos, finalizando por segundo año consecutivo en el 6º lugar. Tras esa temporada, y ya con 32 años, el checo permanecería 2 años más en Stamford Bridge, pero las lesiones comenzaron a pasarle factura. Una lesión en el hombro hizo que no jugara mucho, y sobre todo en su última temporada, la del 2014, ya que el Chelsea recuperaba a un jovencísimo Thibaut Courtois, y esto hizo que el checo no disfrutara de muchos minutos. Pese a jugar poco, ese año pudieron ganar otro doblete, conquistando la FA Cup y una nueva Premier League. Al finalizar esa temporada, y tras no contar con minutos, Peter decidió salir del club por la puerta grande.
Tras 11 temporadas y 17 títulos, el checo se marchaba del club de su vida convertido en ídolo. Y es que se marchó con 3 guantes de oro y el escalofriante récord de haber conseguido mantener la portería cero en más de 200 partidos. Pero lo que sorprendería a todos es que meses después, la leyenda blue ficharía por el eterno rival, el Arsenal. Y para más Inri, nada más llegar al conjunto Gunner, derrotaría al Chelsea en la final de la Community Shield, conquistando su primer título con el Arsenal. El ambiente estaba calentito, pero el checo afirmó que lo que quería era jugar. No quería salir de la ciudad de Londres, y Wenger le dio la oportunidad de volver a sentirse importante. Con el Arsenal permaneció 4 temporadas, donde fue titular indiscutible en 3 de ellas. Conquistó una nueva FA Cup, un segundo puesto en Liga, y se convirtió en el muro Gunner durante más de 100 partidos, conquistando aquí su 4º guante de oro. En septiembre del 2018, el checo sufrió una grave lesión, y esto hizo que Bernd Leno se hiciera con el puesto en la portería. Cech no estaba hecho para ser suplente, y esto hizo que en enero del 2019, y ya con casi 40 años de edad, decidiera colgar las botas. Peter recibió un gran homenaje y se retiró del fútbol profesional como uno de los mejores porteros de la historia. Sin lugar a dudas, el ángel checo fue un portero carismático, y con su inolvidable casco quedará en la historia del fútbol.